Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a ir a Hechos, capítulo 23, los versículos 6 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Ya tienen Hechos 23? Del 6 al 11. Recuerden que estamos en esta historia que nos narra. ¿Quién nos narra la historia de Hechos? Lucas, muy bien. Sobre Pablo, dice así. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos, y se llevasen a la fortaleza, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta historia, ¿saben dónde comienza? Comienza cuando Pablo llega de su tercer viaje misionero. Esta historia es una historia de abnegación, de entrega, a pesar que no hay resultados. ¿Se acuerdan que cuando él llega de su tercer viaje misionero, él presenta su reporte? Y los ancianos están preocupados por él porque ellos escuchaban rumores, cosas que Pablo decían que hacía. Pablo traía buenas noticias, las personas que estaban con él traían buenas noticias. También que traía, ¿se acuerdan? Una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, a los cristianos en Jerusalén, para ser más prácticos. Pero hay algo interesante aquí. Cada vez que nosotros los seres humanos hacemos cosas buenas, ¿qué esperamos que nos suceda? Yo quiero que me presten atención. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Qué significa eso? ¿Que se toman mi agua? No. ¿Que me voy a ahogar con esta agua? Tampoco. ¿Qué sucede? Que nosotros esperamos reciprocidad de la vida. Amamos una esposa y esperamos que esa esposa nos ame de la misma manera. Amamos unos hijos y esperamos que nuestros hijos nos amen de esa misma manera. Amamos a los hermanos en la iglesia y esperamos que nos amen de la misma manera. Y esperamos una recompensa de Dios. ¿Cuál es la recompensa de Dios que esperamos? Que nos vaya bien. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué significa que les vaya bien? Por lo general, ¿sabe qué significa en nuestro cerebro? Y no lo decimos. Que no enfermemos, que no haya escasez económica, que no haya situaciones difíciles, ¿sí? Y mucho menos que alguien se levante en contra nuestra porque estamos haciendo todo, pues todo bien.
¿Y cuánto de nosotros nos ha preguntado el corazón cuando tú estás haciendo bien, te estás portando bien y no ves el fruto? Yo recuerdo que cuando con mi pastor nos sentamos, nos dijimos, definitivamente tú tienes llamado pastoral, y abrimos una primera obra, caminaba bien, ya íbamos 2 años yendo, viniendo, y de pronto todo se acabó. Primer acto. Segundo acto, comenzamos otra obra. Estábamos yendo. 5 veces intenté fundar iglesia en Suba y 5 veces fracasé. La pregunta sería, ¿qué estoy haciendo mal? Me iba a culto desde las 8 de la mañana, salía después de la 1 de la tarde, corría a comenzar nuevamente culto a las 3 de la tarde y llegábamos con mi esposa y con mi hija 6, 7 de la noche todos los domingos. ¿Cómo creen que se siente el corazón cuando uno está haciendo eso? Apachurrado, acongojado. Y las personas que normalmente que no pasan estas cosas, ¿saben qué te dicen? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te desanimas? Hoy, en esta mañana, yo les voy a decir que la palabra ánimo que usa la Escritura tiene un trasfondo muy interesante para nosotros que estamos en un conflicto espiritual. Todos los cristianos estamos en un conflicto espiritual. Esto no es cuestión de ese ánimo de si estoy triste o estoy contento. ¿Por qué razón? Porque hay 3 cosas que siempre van a pasar a todo creyente que quiere buscar hacer la voluntad de Dios y más servir en el reino de Dios. Lo primero, va a haber injusticia. Lo segundo, va a haber adversidad. Y lo tercero que va a haber es soledad. Busque agradar a Dios y usted se empieza a quedar solo. Aún las personas que más le decían que lo amaban, que lo querían, que lo admiraban, lo empiezan a abandonar. ¿Por qué razón? Por simple lógica. Nadie ama el sufrimiento ni el dolor. Y si acaso, miren, yo les voy a decir, alguien muere y todo el mundo te da el sentido pésame, va contigo a la funeraria está reventando. Si usted es católico, van a la misa y fuera de la misa se van para la cantina y todos se reparten una cerveza y hay muchísima gente. Una semana después nadie se acuerda ni del muerto. Y la persona que está de duelo, a los 15 días se encuentra más sola. Y sola con sus recuerdos, y sola con la ausencia del ser querido, en medio de injusticia y adversidad. Queridos hermanos, la historia de Pablo es una historia que se asemeja mucho en el sentido de lo que el Señor Jesús dijo que era para todos nosotros. Recuerden que el Señor Jesús dijo, los discípulos no son mayor que su Señor o que su pastor. Nosotros somos discípulos de Cristo. Si usted está aquí en la iglesia para evitar el dolor, para evitar la enfermedad, para evitar el envejecimiento, está en el lugar equivocado. Usted puede coger sus cositas y decir, venga, yo me equivoqué. Acá hemos llegado a la iglesia algún día y ya estamos viejitos, muchos de nosotros. Estamos pasando por enfermedades, por dolores, por traiciones, por ausencias, por falta de resultados. Pero hoy vamos a aprender algo extraordinario. ¿Cuál es el mensaje de Dios cuando usted se siente de esta manera? La palabra que sería es desanimado. Pero nuestro desánimo va a ser con justicia en muchos casos. Va a ser porque, venga, míreme la realidad. Míreme, estoy muriendo de cáncer, o me estoy muriendo de viejito, o me estoy muriendo solito.
Mi mamá estos días me decía, hijo, no sé qué hice. Tú te fuiste hace muchos años del Perú. Mi hermana le acabó de comunicar hace 3 días que se va para Estados Unidos y que no vuelve. Mi hermano hace poco se fue a otra ciudad. ¿Cuántos hijos tuvo doña Margarita? 3. ¿Cuántos tiene a su lado? Ninguno. Y el que le queda es el marido. Y el marido trabaja. Y hoy yo quisiera decirle a la señora Margarita y a cualquier persona que está en momentos así, ármate de valor. Ese es el título de la prédica. Ármate de valor. O en otras palabras, sé valiente. Pero no seas valiente en tus fuerzas. Todos nosotros vivimos cosas injustas. Ármate de valor. Punto 1, en la injusticia. Miren, queridos hermanos, ustedes miren la vida del apóstol Pablo. Lo que estamos contándoles es lo que le pasó, no en un año, no en 2, no en 3. Su primer viaje misionero fue en el 38 después de Cristo. ¿Ustedes se imaginan? La primera vez que te dicen, venga, vamos a ir en comisión a fundar una iglesia. Eso es lo que uno más se entusiasma. Uno dice, claro, y tú ves el resultado y vas viendo cómo van las cosas y uno se llena de gozo, de alegría. ¿Cuándo comenzó el primer viaje misionero de Pablo? En el 38 después de Cristo. Después de Cristo. No caigan en la trampa, no es después de la era común, sino es después de Cristo. En este momento Pablo estaba emocionado, hemos pasado por varios capítulos y nosotros nos encontramos. Pero la pregunta es, en la historia de Pablo, ¿cuántos momentos de injusticia él vivió? De persecución, de azotes, de traición, de abandono. Ahora, la Biblia aborda el tema de la injusticia en varias ocasiones. Y queridos hermanos, es profundo. Porque Dios es el que nos pone como autoridades. Casi siempre cuando nosotros le decimos a una persona que va a ser una autoridad, uno entiende que eso es un gran privilegio, es una gran honra. Es en serio, es una gran honra. Pero ¿qué precio tiene? Miren, Riley se está por dar a luz. Ojalá sea el 20 de mayo. No, yo creo que ella no va a querer el 20 de mayo. Pero ella dentro de poco va a dar a luz. ¿Pero qué significa que va a dar a luz? Que va a traer un bebé. Dolores de parto. No, pensemos en el día del parto. Ella va a necesitar la fuerza que solamente Dios da. Toda mamá sabe que los hijos, cuando llegan al mundo, les cuesta parte de su vida. Si usted tiene 1, si tiene 2, si estuviera acá Andreita, le estaríamos contando 6 hijos. Y luego recupérese. ¿Y saben para qué se recupera una mamá? Para aprender a sufrir. Y no importa cuántos hijos tú tengas, tú sufres a cada hijo como si fuera el primer hijo. ¿O no es así? Otra vez te muerden las chichis, otra vez se te parten, otra vez estás en ese tema. Otra vez estás con el temor, se puede morir, se puede ahogar, se puede caer, se puede... Y cuando ya aprenden a caminar y cuando aprenden el peligro de la calle, el peligro de las drogas, el peligro que los abusen, el peligro que los contaminen. Y ser madre, y hoy que celebra el mundo el Día de las Madres, estamos recordando una dignidad especial. Ellas son autoridad. Los papás aprendemos a ser papás desde que el chinito nace. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sentimos mover. No sentimos cómo patea. No sentimos cómo le quita el espacio al estómago
y te quita el aire de los pulmones. Yo todavía no entiendo cómo un bebé dentro del vientre le quita el aire a una mamá. Yo he visto mamás que dicen, se movió, y quedan, respire, pero le quitó el aire. Toda autoridad está en honra. Pero mis amados hermanos, las autoridades puestas por Dios, ¿qué implican? Implican algo muy bonito: hacer justicia. Compromiso, devoción, vocación. Pero es hacer justicia, es el trono de Dios manifestado en medio de nosotros. Una buena madre, un buen padre, a la manera de las Escrituras, es una persona justa. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son cimientos de tu trono. ¿Cómo dije? Justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente a hacer el mal. Miren, de las cosas más confrontantes y paralelas, y que se anteponen: o usted es justo o usted es una mala persona. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. ¿Quién es el que hace mala persona o que es mala persona? Una persona soberbia, o sea, una persona que no acepta corrección, una persona que le gusta mentir o guarda silencio para mentir, una persona que derrama la sangre del inocente, una persona que tiene un corazón que está maquinando planes perversos. Ahora, cuando nosotros hablamos de planes perversos, está diciendo que tuerce la verdad. Porque a veces uno piensa, no, es que está pensando que lo va a matar, lo va a cortar en pedacitos y luego lo va a quemar en su olla de arroz, que es así de chiquitica. No, eso ya es un extremo de la maldad. Pero una persona perversa es alguien que está maquinando engañar, una persona que está planeando no decir la verdad. Es una persona malvada, dice, sus pies corren al mal. Ahora, este es el paralelo. El trono de Dios, ¿cómo se manifiesta? Acá lo acabamos de decir, en justicia y juicio. Una persona que está en autoridad, ¿qué debería demandar? De su vida, justicia y juicio. Para eso usted fue puesto. La justicia es un elemento fundamental del reino de Dios, y su trono no acepta parcialidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que juzgar con justicia a mis hijos y a los hijos de mis hermanos y a los hijos de los vecinos, porque la ley es una sola. Dios, ¿cómo va a juzgar a todos los hombres? Bajo su creyentes y no creyentes. Yo les hago una pregunta: ¿cómo juzgó Dios a Satanás? De la misma manera, se halló maldad en el corazón y juicio para él. Es que la ley de Dios es una. No hay una ley para Satanás y una ley para los hombres. No hay una ley para los no creyentes y otra para los creyentes. No hay una ley para el hombre y otra para los demonios o los ángeles caídos. Queridos hermanos, la historia de Hechos nos pone en un contexto muy bonito. ¿Quién conoce la palabra Sanedrín? Oiga, Johan, ¿qué es un Sanedrín? Es el consejo de ancianos de Judá. Desde que nosotros conocemos, desde la palabra de Dios, miren lo interesante que dice la palabra de Dios. Nosotros desde Éxodo 22, 28, Dios aconsejó a través del suegro de Moisés a Moisés que él no podía gobernar solo, que él tenía que nombrar ancianos para gobernar. Hoy uno de nuestros ancianos no está y él se excusó. Lo hizo bien. ¿Por qué razón? Porque no está en la ciudad, no puedo estar entonces en la iglesia. Él no es omnipresente. Y aunque él va a iglesia,
no está en nuestra iglesia. Pero desde la época de Moisés, Dios puso ancianos para gobernar. Pero los ancianos que Dios pone para gobernar, tienen que gobernar en favor de la justicia y el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos no pueden ser parciales, no pueden abusar de su autoridad, no pueden ser arbitrarios. Muy bien. Porque eso los haría ilegales. Eso es aborrecible para Dios. La Biblia dice que eso es injusto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Pablo fue llevado al lugar que debería ser más santo. Y era el Sanedrín. El Sanedrín en la época de Pablo estaba conformado, digámoslo de alguna manera, por derecha y por izquierda. Pero no me pregunten quién es de derecha y por izquierda, es por decirle, azules y rojos, por decirlo así. Los saduceos eran de las familias pudientes, pero ellos tenían un pequeño problema. Ellos no creían en la eternidad. Ellos creían en algo. Bueno, si yo creo en Dios y sigo las leyes de Dios, Dios me bendice en esta vida, así que comamos y bebamos que para mañana mañana moriremos. Los saduceos, que era la élite no tan pudiente, pero sí era una élite religiosa menor en poder económico y en poder religioso, ¿qué hacía? Ellos sí creían en la resurrección, pero ellos se habían ido al otro lado místico. ¿Saben que ellos creían en los ángeles y que cada judío tenía un ángel? Eso no es una doctrina católico romana, es una doctrina que vino del judaísmo equivocado. Ellos pensaban que todavía los espíritus nos hablaban. Había una mezcla. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque frente a estos hombres está el apóstol Pablo. Y lo habían llevado porque lo habían llevado con falsas acusaciones. Pero Pablo, ¿qué hace? Pablo está apelando a la justicia de aquellos que Dios puso en autoridad. Él no es un hombre rebelde. Él está en Jerusalén. Recuerden que una y otra vez están con la intención de matarlo, pero él una y otra vez, él está pensando en algo, poder predicar, y hasta este momento no le han podido dar la oportunidad de predicar. Él trata de bajar los ánimos. ¿Cómo? Les dice hermanos. ¿Por qué les dice hermanos? Porque él era un hombre también en autoridad. No era un hombre para despreciar. Y aquí yo les llamo la atención, porque aunque una persona que esté en autoridad esté equivocada, usted no debe de deshonrarlo, porque por alguna razón Dios lo puso. Pero a mí me parece increíble cómo él, ¿se acuerdan de la prédica pasada? Con limpia conciencia les dice sus cuantas verdades a ellos, porque él ha vivido bajo la ley de Dios. Una conciencia que Dios nos da y que él hace un reclamo. En Hechos 23 del 1 al 6, ellos conocían quién era Pablo y qué era lo que procuraban hacer. Dañarlo, querían matarlo. La pregunta es, de acuerdo a su encargo pastoral, ¿era justo? ¿Ustedes saben por qué querían matar a Pablo? Por las mismas razones que quisieron matar a Jesús. Las ideas del Señor Jesús y las del apóstol Pablo tenían que ver con la eternidad, tenían que ver con el bienestar fuera de esta tierra, pero ellos no podían que ese mensaje llegara al pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se iba a alborotar, los iba a abandonar e iba a abandonar sus costumbres. ¿Ustedes se imaginan estos hombres sin diezmos, sin ofrendas, sin que nadie vaya al templo? ¿Qué pasaría? ¿Qué perderían ellos? Bienestar. Pierden poder, pierden bienestar, su comodidad. Así nos pasa a nosotros. Nos quieren silenciar. El otro día a mí me quisieron silenciar de la misma manera. Cállese, no opine sobre política. ¿Por qué razón?
¿Acaso los principios bíblicos no nos hacen tener una idea de política correcta? ¿De amar lo que es justo? Puede que pierda mi comodidad, puede que pierda aún mi dignidad para esas personas, pero ¿yo qué tengo que hacer? Pelear por lo que es verdadero y por lo que es justo. Amados hermanos, la Escritura dice que una autoridad que violenta, abusa, tiene preferencias por causa de una falsa unidad, de una falsa piedad, está obrando mal. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Cuando se demanda la verdad de uno, uno tiene que decir la verdad. Salmo 43:1: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía, líbrame del hombre engañoso e injusto. Y Jeremías 11:18-20, el profeta Jeremías clama por justicia contra ellos que tramaban intrigas contra él. Queridos hermanos, esconder la verdad es un acto de injusticia. Y los príncipes que Dios había puesto en el pueblo de Israel, ellos tenían que preguntarse que si todo lo que ellos creían y lo que estaban haciendo era verdad o no. Pero ellos no se cuestionaron frente a Pablo. Lo único que querían hacer era silenciarlo. Y este acto de injusticia, ¿qué llevó? A que lo persiguieran, a que lo quisieran matar. Miren, nuestro texto es muy diciente. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Pablo es un hombre de mucha intencionalidad. Y yo les puedo contar, yo soy también un hombre de mucha intención. Un grupo de pastores me dijo: estamos orando para que este gobierno nefasto en Colombia que hoy tenemos dé cuentas por sus delitos, que defienda a aquellos que están defendiendo eso. Reenvíelo. Y yo lo reenvié. Claro, no faltó el que no comulga con eso, y lo que intentan es silenciarme. Eso es un acto de injusticia. ¿Por qué es de injusticia? Porque yo tengo la misma dignidad de cualquier otro. Y la dignidad que yo tengo y la que tienen otros es buscar la verdad. El Sanedrín aquí no se preocupó de esa manera. El Sanedrín, ¿sabe de qué se preocupó? Oiga, si nosotros tenemos más bien una voluntad pausada, ecuménica, tranquilo, hagámonos pasito, no digamos nada, pues no va a pasar nada. Y lamentablemente ellos se levantaron contra Pablo. Lo triste es que aquí Pablo está solo frente al Sanedrín, insultado, vilipendiado, lastimado. Y yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos, bueno, en las sandalias de Pablo. En ese tiempo no se usaban zapatos sino sandalias. Usted está deseoso de predicar la palabra de Dios. No lo dejan, sin embargo lo acusan, lo maltratan. Ellos quieren esconder la verdad. Eso es un acto de injusticia. Los príncipes del pueblo de Dios fueron puestos para enseñar la verdad y ser guiados por ellos. Pero el sumo sacerdote Ananías mostró mucha arrogancia. ¿Se acuerdan qué es lo que trató de hacer con Pablo? Golpéenlo en la boca. Pablo es un hombre que a nosotros nos enseña cómo es el valor una y otra vez. No fue grosero, no fue patán, no fue una persona iracunda. Sin embargo, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hace? Mientras que Ananías, el sumo sacerdote, muestra crueldad y ser un hombre corrupto, Pablo reacciona de otra manera. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
casi es un paralelo con las cosas que le pasó al Señor Jesús. Nosotros tenemos unas citas paralelas en Mateo 23, 27 al 28 y Lucas 11, 44. ¿Se acuerdan cuando golpean a Jesús? Y Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Frente al mismo Sanedrín. La historia contará después que este hombre será asesinado. Queridos hermanos, Pablo hace cosas extraordinarias, primero reconociendo que Ananías era un sumo sacerdote. Y se lo recuerda a él en el versículos anteriores, cuando le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. ¿Por qué le dice esto? Porque de acuerdo a la ley no podían golpear a un acusado, y menos a un acusado teniendo la dignidad de siendo fariseo. Deuteronomio 25:1 dice, si hubiera pleito entre alguno y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzguen, esto absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Qué quiere decir? Que antes de que no haya un juicio y un dictamen no se podía hacer nada. Pero simplemente porque Pablo dijo, es que he sido enviado a los gentiles, el otro que dijo, golpéalo en la boca. En esto demostró que él no era el sumo sacerdote. Y lo curioso es porque el sumo sacerdote no vestía igual a todos los del Sanedrín. Él tenía una dignidad diferente con la cual tenía que manifestar su conducta. Haber una coherencia ahí. Pero lo curioso es que el texto nos dice, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, el príncipe del pueblo está para cuidarte, para pastorearte. Sería inaudito que yo como pastor me levantara, vociferara, insultara, señalara y echara a alguien de la iglesia. Porque no es la conducta de un pastor. ¿O sí? Pablo dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Ahora, no sabía por lo que veía o porque la conducta de esa persona no hablaba de la dignidad de él. Porque nosotros podemos negar nuestra dignidad con nuestra conducta. Uno no esperaría que un diácono nos insultara, nos traicionara, o un anciano o un pastor. ¿Qué esperamos de un diácono, de un anciano, de un pastor en la iglesia? Justicia, verdad, misericordia, ánimo, fortaleza, socorro, auxilio, pero nunca algo que no es coherente a su llamado. En resumen, mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo, lo que Lucas nos está contando es el mal actuar del sumo sacerdote. Él había calumniado e injuriado a Pablo. Desde Hechos 21 vemos que esta historia se va tramando. Miren, Hechos 21, versículo 28, dice de la siguiente manera, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y profanando este santo lugar. Todos los fariseos y los saduceos que estaban indignados por lo que Pablo enseñaba. ¿Lo injuriaron? Claro que sí. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten, aunque el texto no nos lo dice claramente, y al final lo vamos a entender por qué razón. Porque cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo, es la segunda noche que está en la cárcel, y le dice las primeras palabras, ten ánimo.
ten ánimo. Y yo sé que frente a la adversidad, a la injusticia, a la soledad, nosotros sentimos eso. El título de mi predicación es Ármate de valor, porque tú eres un guerrero de Dios. Armarse de valor es tomar las herramientas que Dios nos ha dado para estar capacitados para resistir. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, del obrar de Dios, de la presencia de Dios. La fe, la palabra, la salvación. Pero él está viviendo momentos de injusticia. Y la palabra de Dios siempre nos va a instar a buscar justicia. Y la injusticia va a producir en nuestro corazón que nosotros estemos desanimados. Tal vez nos preguntamos cuando tú estás viendo un acto de injusticia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Tal vez en mi matrimonio, tal vez con mis hijos, tal vez con mi pastor, tal vez con mi iglesia. Y cuando tú ves injusticia, ¿saben qué es lo que reacciona el corazón? Es yo me quedo aparte solo. O sea, yo no voy a ir a pelear. Yo me tengo que quedar callado. Es lo más normal. Para pelear se necesitan dos. Y yo les pregunto, ¿las peleas resuelven algo? Es algo que yo admiro de Juan David, como mi hijo. Él comete pecados. Él muchas veces desobedece. Y cuando yo lo regaño, yo suelo ser, así como predico, canto la tabla. Y a veces me la sé del 1 al 12. Y él queda callado. ¿Qué hace su actitud con él? Me da tranquilidad. Él no me contesta tú a tú. Él reflexiona. Y si ve que yo tengo razón, luego me pide perdón y me abraza. Es una actitud que todos deberíamos tener. Pero ¿qué implica en el corazón del que está siendo regañado? ¿Con justicia o con sin injusticia? Sentirse solo, sentirse triste. Ya sea que la tristeza sea por sus culpas o porque la persona que está impartiendo justicia está siendo injusta. Porque cuando uno canta la tabla o sermonea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Oprime el corazón del otro. Eso es irremediable. Pero cuando es con injusticia, eso se eleva a la potencia 100. O sea, uno se siente muy triste, muy desalentado, muy desanimado. Los príncipes del pueblo de Dios están obrando mal contra alguien que también dice, y les dice textualmente, yo soy fariseo. Pero él lo hace con la habilidad de que ellos vean que hay algo que no está funcionando bien en el Sanedrín. Si hay saduceos y hay fariseos, ¿por qué están divididos? Si son príncipes del Señor, ¿por qué no tienen una sola verdad? Y les dice, y ustedes están en contra de la verdad que trae esperanza frente a la resurrección. Si ustedes no notaron, miren lo que dice el versículo 8 en adelante. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que lo bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y llevasen a la fortaleza. Y yo quiero que ustedes noten que ni fariseos ni saduceos estaban interesados en Pablo. Estaban interesados en lo que ellos creían, en sus posiciones de ellos. Ninguno dijo, lo voy a defender. Hay injusticia en la vida de Pablo, pero también tenemos que ver, punto 2, adversidad. En la adversidad, ármate valor en la injusticia, ármate valor en la adversidad. Recuerden que todo esto pasa y Pablo resiste, está ahí solo. No, por alguna razón no está Lucas,
No está ninguno de sus otros compañeros. A él lo capturaron solito. Y aunque la injusticia nos afrenta, sin embargo, hay algo que perturba más el corazón: la adversidad. Porque la adversidad, los momentos que uno siente que todo está saliendo mal, nos turba, nos desubica. Y la pregunta que viene del corazón, ¿cuál es? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo hacer para corregir esto? ¿Por qué me está yendo mal a mí? Pablo solo estaba haciendo lo que Jesús le había encargado: predicar el evangelio. Yo no sé si usted nunca se ha preguntado eso. Si yo estoy convencido que Dios me envió a hacer esto, ¿por qué todo me está saliendo mal? ¿Por qué no tengo el resultado que yo quiero? ¿Cuántas veces eso nos pasa con un hijo? Uno se sienta, le dice una vez, otra vez y no entiende. Yo siempre que me veo con mis hijos antes del domingo, yo les digo, por favor, vengan temprano a la iglesia. Y yo asumo que me entendieron, porque me dicen, sí, no te preocupes, llego temprano. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo estaba convencido que estaba haciendo la obra de Dios, pero no salían las cosas como él esperaba. Si usted va a seguir a Cristo, yo les voy a asegurar algo: sus viejas compañías lo van a aborrecer. Le van a enrostrar que usted era un delincuente, que era un tomador, que era un vicioso, que era una persona malvada. A decir, ¿y usted qué, cristiano? ¿Por qué le lavaron la cabeza? No solamente hay injusticia en sus declaraciones, sino se convierten en sus enemigos. Y esa adversidad duele. Y uno dice, al fin que si yo sigo a Dios, yo pensaría que todo el mundo me va a querer. Pero ¿qué dice la Escritura? Si persiguieron a su Señor, ¿lo perseguirán a ustedes? Miren, queridos hermanos, Dios mismo en su palabra dijo que Pablo estaba a su servicio. En Hechos 9, versículos 15 al 20 dice: se me perdió el agua. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios en Hechos 9 nos anunció que antes que comenzara su viaje misionero, Pablo iba a ser instrumento. Y yo les voy a decir algo que ustedes nunca notan. ¿Alguno ha martillado un clavo? Claro que sí, uno coge un martillo, pone clavito y ¡pa! Golpea. Si el martillo tuviera sentimiento, le dolería el martillo. Claro, es algo inerte. La analogía posiblemente no me sirve. Pero todo instrumento siempre sufre. Ahora, no sufre en sus emociones, sufre en su integridad. ¿A cuántos de ustedes se le ha partido el mango del martillo clavando con el uso? ¿Cuántos de ustedes han visto que su alicate ya perdió el filo por el uso? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que el destornillador perdió las puntas, los filos de la punta? Porque el instrumento sufre. Y Dios dice que Pablo es un instrumento para Él. Todo cristiano es un instrumento para Dios, y todo instrumento sufre. Y dice aquí claramente: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Algo falló en estos 3 viajes misioneros? No. Porque él estuvo ante el Sanedrín muchas veces, ante los romanos muchas otras veces. Va a estar frente a Herodes, el tetrarca, no, Herodes el Grande va a estar. Un gobernador muy malo.
Y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que el Evangelio es para darnos ánimo, para decirnos, oiga, te va a ir bien, tu economía se va a multiplicar, te va a ir supremamente bien. Yo te voy a decir algo que es extraordinariamente muchísimo mejor. En Cristo tenemos la vida eterna asegurada. Casas que no hemos construido nosotros, ni que nunca podremos comprar nosotros. Sustento y abrigo garantizado con la presencia de Dios lejos del pecado. Porque es que a nosotros se nos ofreció la tierra prometida que está develada después de la eternidad, donde nosotros como familia estaremos. Mientras tanto, todo creyente es un instrumento de Dios en las manos del creyente. Por eso para mí es contradictorio que el creyente se quiera parecer al mundo y vivir como el mundo, estando esperando la eternidad. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dios tomó toda la gente de Jerusalén que de primera mano vio a Cristo, que experimentó la predicación de los apóstoles, y todos fueron expatriados. ¿Saben qué significa ser expatriados? Sacado de su patria. ¿Sí? Que seamos sacados de nuestra patria. Hay personas que todavía tienen el sueño americano. Ay, quiero irme a Norteamérica para hacer plata y volver a mi tierra. Pero nadie dice, es que yo quiero irme de mi patria y nunca más volver. ¿Por qué? Porque aquí en la patria se vive rico, se vive sabroso. Así falte la plata, así falten muchas cosas. Muchos tienen deseos que no son coherentes con la vida, porque la vida es una sola. Usted se puede ir 10, 20 años a hacer plata. Para los últimos 10 o 20 años, ver cómo deja plata para otros. Porque es que la vida es criar hijos, estar con mis hermanos en la iglesia, estar con mis parientes, verlos crecer, verlos que tengan hijos, verlos llorar, verlos reír. Esa es la significación de la vida. Pablo debió haber experimentado un desaliento profundo en el corazón. Él estaba siendo correcto por más de 20 años. ¿En qué año salió él por primera vez de viaje como misionero? En el año 38 después de Cristo. Este momento aproximadamente es el año 58. Y las cosas no van a mejorar. Él sale a ser instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Y no solamente hay injusticias en su vida, hay múltiples momentos de adversidad. Si usted lee en los capítulos del 9 al 23, ¿qué hay? Enfermedad, persecución, traición, calabozos, golpes, amenazas de muerte, traición. ¿Saben qué es la adversidad? En términos para que podamos entender, para que Johan lo entienda, para que lo entienda Eliana, Karina, que son los más jovencitos aquí. Es que las cosas salgan como no queremos que salgan. Pero yo les voy a decir que la adversidad es un momento para gozarnos de que el plan de Dios nos hace ver dos cosas. Uno, las circunstancias, y dos, la realidad. Les pregunto, ¿las circunstancias es igual a la realidad? ¿Qué es la circunstancia? Lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. ¿Sí?
No, hace poquito fui al médico y la doctora me dice, señor, si usted no se toma juicioso este medicamento, le puede dar un infarto, le puede dar un derrame, sus triglicéridos están volando. Tiene que comprometerse con el medicamento. Y yo le digo, pues es que yo me estoy cuidando. Y mi esposa sale, no, pero es que a él le gusta el gordito, le gusta la grasita, le gusta el cuerito. Pero yo le digo, pero es que yo como poquito. Me cuido, hago ejercicio. No, es que llevo a mi esposa y el médico me sale con más cosas. Yo digo, estoy predicando el evangelio, ¿qué estoy haciendo mal? No, es que no me estoy cuidando en la salud. Además, ya tengo más de 50 años y después de los 50 años la salud va para el piso, no va para arriba. La fuente de la juventud no es la vida cristiana. La fuente de la juventud es creer en Cristo que resucitarás con Él. Y ya. Amados hermanos, Romanos 8, 28, 29. Quiero que lo lean despacito y que lo entendamos una vez y para siempre. Porque creer en Cristo es saber que tenemos la vida eterna, pero no tenemos circunstancias que no sean las que Dios nos ha permitido ver. Y muchas de ellas son adversas. Eso es la circunstancia, para que sepan. La circunstancia es lo que nosotros vemos y sufrimos hoy. ¿Y cuál es la realidad? Porque yo le he dicho que una cosa son las circunstancias y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es su realidad? Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Cuál es mi circunstancia? Juan José es un pecador. ¿Cuál es mi realidad? Estoy en Cristo, victorioso. Tengo vida eterna. Si me muero hoy, me voy con Cristo y los espero. ¿Tengo que luchar por casa, por carro? No. ¿Me afana hacer dinero? No, me afana servir. Me afana predicar. Me afana que ustedes entiendan la predicación y que teman de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La adversidad, la injusticia. Porque cuando hay injusticia, mi corazón clama a Dios. Miren. Si usted quiere, a mí se me vino a la mente el Salmo 55 que hoy estábamos leyendo. Escucha, oiga, pareciera que el salmista está diciendo, Dios no me está escuchando, está como sordito. ¿Qué dice? Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y responde, me clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí, mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. ¿Cómo se siente? Perseguido. La adversidad me ha llegado. En este momento David no estaba pensando, oiga, yo estaré dentro de pocos años en el templo, envejeciendo, disfrutando de buena compañía. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos, entre muchos hermanos. Solo pregunto. ¿Por qué las circunstancias? ¿Cuál es el propósito de las circunstancias? Acá dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice, ama a tu enemigo, es que no te puso al lado de un amigo, alguien que te cae bien, supremamente chévere, que dice, oiga, compadre. No, ama a tu enemigo. Perdona a tu prójimo. Sostén a tu prójimo. Es que me casé para ser feliz. Yo siempre digo que se baje de esa nube, que se baje. ¿Uno para qué se casa? Para ser santificado. ¿Para qué tiene hijos? Igual, para ser santificados. Mientras más hijos uno tiene, más santificado es. Preguntémosle a la hermana Andrea.
Sus 6 hijos son diferentes, pero todos le han hecho sufrir de una u otra manera en áreas diferentes. Si existieran los santos o las santas, ella sería una de ellas. Hechos 23, del 9 al 10, nos sigue diciendo, mis amados hermanos, y nos narra toda la adversidad que Pablo está viviendo. Porque sus hermanos, sus colegas, son los que le están en contra de él. Él cuando dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y estoy trayendo las esperanzas sobre la resurrección, los saduceos se vienen en contra de él porque no creen en eso. Y los fariseos que se ponen de parte de él es para usarlo como motivo para pelear con los otros. ¿Quién está defendiendo a Pablo? Nadie. ¿Qué deberíamos hacer frente a la adversidad? ¿Saben? Es sencillo. Entender que el ojo de Dios está ahí. Y puedes decir, gracias, gracias Señor por esa bendita adversidad. Porque es ahí donde nos arroja a conocer más a nuestro Señor, Dios y Salvador. Donde nos invita a orar y depender más de la oración y arrepentirnos de nuestro pecado. Porque muchas de nuestras adversidades las hemos inventado nosotros mismos. ¿Cuántas veces le dijeron a Pablo, no vaya a Jerusalén? Muchas. ¿Se acuerdan que del capítulo 21 al 23 hubo como 3 o 4 avisos? No vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Y el otro que decía, me voy para Jerusalén. Quien vive sin creer en la resurrección vive sin la esperanza. Si usted no cree en la resurrección, ¿sabe qué está planeando? En ser más rico, tener más cosas, porque es toda su esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿por qué te afanas tanto por esta vida? 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Queridos hermanos, en la adversidad hay algo que está anclado cuando tú la pasas y cuando yo la paso. Es abrazar la esperanza de la vida eterna. Hay adversidades que no se van a vencer. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Violeta? No sé si ya falleció o no. Hace 4 días me dijeron que estaba agonizando, que estaba en el hospital. Su celular está apagado y era el único por el cual yo me comunicaba. Pero eso es una adversidad. Están apagados todos los teléfonos, entonces es complejo. Y como uno es como un extraño a la distancia. Pero que he orado yo por ella, que el Señor la fortalezca hasta el último momento, segundo que la tiene con vida, que su fe esté en Cristo Jesús, que sus huesos no dicen nada. ¿Hay adversidad en su vida? Sí la hay. Pero es poderoso del Señor que nos levantará de ese momento. Finalmente, mis amados hermanos, ármate de valor en la injusticia, ármate de valor en la adversidad, ármate de valor en la soledad. Mire, cuando hay injusticia, o sea, cuando te persiguen las autoridades, todo el mundo te empieza a dejar lejos, solo. Yo he visto personas que se divorcian simplemente porque hay una acusación contra el cónyuge. Ellos ven como la oportunidad, me separo porque yo contigo preso no voy. Hay soledad frente a la adversidad, te está yendo mal. Te has salado, no te funciona nada. ¿Y a cuántos no los han dejado? La soledad, mis amados hermanos, es una situación bastante adversa y bastante dura.
Algo que nosotros posiblemente no lo hemos pensado. Eso, me perdí una hoja. ¿Dónde estará mi hojita que habla de la soledad? Estamos el 1, el 2, el 3. En la soledad. Ya que la injusticia nos afrenta y la adversidad nos turba y nos desubica y nos pregunta esa cosa toda rara, si estamos haciendo las cosas bien o mal, nosotros nos encontramos en ese momento tan tenso de ver la soledad. Pablo está frente al Sanedrín y es rescatado por alguien que no pensaríamos que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Se acuerdan del tribuno, del capitán, ese hombre que está al mando de 1000 hombres? Y dicen, venga, no me lo vayan a matar. Solo piensen, los saduceos por acá peleando, los fariseos por acá están peleándose, él en el medio, y dicen, ¿yo qué hago acá? No hay quien lo defienda, no hay quien le interese, simplemente ellos quieren llegar a una conclusión. ¿Cómo lo van a matar? Eso lo veremos dentro de 8 días. Pero hoy él está solo y es llevado a una celda en medio de la injusticia, de la adversidad. Ahora le ve la soledad. Y saben, cuando uno se siente solo, hay 2 preguntas que uno se hace. Y 2 reflexiones a las cuales uno llega. No soy útil para nadie. Ya nadie me necesita. Es lo primero que tú sientes. Por eso casi siempre quien entra en la soledad, entra en la depresión. Quien entra en la depresión, entra en los pensamientos del suicidio. Y lo único que puede salvar a una persona de esos pensamientos suicidas simplemente es la fe y el amor de su familia. Así es sencillo. Porque la familia le va a decir algo: tú sí me sirves, tú sí me interesas, yo te amo. Y Dios te dice exactamente las mismas cosas. Solo yo quiero que ustedes piensen que Pablo está en una celda, solitario, sin visita, con una pregunta en el corazón: no soy útil, nadie me ama, ¿para qué he hecho todo esto? En ese momento, cuando nuestros pensamientos nos están carcomiendo, en ese momento cuando nosotros sentimos que nuestra conciencia misma nos está traicionando, ¿saben por qué? Porque hay un pensamiento que pasa en nosotros: todo se acabó. Miren, la soledad es la cosa más dolorosa que puede pasar en nosotros, en nuestro corazón. Y yo no sé si usted la ha vivido alguna vez. Esto es curioso. Cuando peleamos con el cónyuge, ¿cuántos de ustedes le ha pasado a eso? Uno siente una amarga soledad, mira las 4 paredes, no ha llegado, ¿qué estará haciendo? No le importo, no me ama. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? ¿Cuál sería la respuesta para animarme? Que suene el celular, que me diga, ya voy. Y uno dice, y uno no responde coherente. ¿Dónde estás? Mira las horas que son. ¿Qué está pasando contigo? Dime. ¿Otra vez estás en lo mismo? No, suelte. No, gracias a Dios esto no es un celular, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la soledad trae turbación. La soledad nos traiciona el pensamiento. Tú te sientes abandonado, miserable, sintiendo que ya no eres útil, que nadie te ama. Miren, el salmista en el Salmo 25 dice, versículo 16: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Yo les pregunto, ¿David en toda su historia de su vida alguna vez estuvo solo? Nunca. Cuando él estuvo oyendo tenía 70 con él, y los 70 mejores guerreros, peleadores. Pero es que una cosa es la soledad como sentimiento existencial,
Y otra cosa es la soledad de que yo me quedé solo en algún lado, porque muchas veces estamos solos, pero sabemos que las personas nos aman, sabemos que somos valorados. ¿Y eso qué significa? Es una motivación bonita. Yo estoy solo acá en mi casa muchas veces preparando mis estudios. Estos estudios no salen de como llegaron. Pero la soledad nos hace sentir un sentimiento de aflicción, de inutilidad, de que no somos amados. Salmo 4:1 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Salmo 69:16. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Y no hay más tristeza más profunda que el sentimiento de soledad. Porque el sentimiento de soledad me dice dos cosas, nunca se olviden: no soy útil y no soy amado. Por eso, muchas veces en las peleas de los cónyuges o de los padres con los hijos o entre hermanos, uno no entiende eso. Uno dice: estamos peleando, pero ¿y usted tan dramática? ¿Por qué se preocupa tanto? Ya la llamé, ya estoy bien. No, es que ella se siente sola. Y recuerden que en la soledad, en ese sentimiento de soledad, que está diciendo: él no me ama. Su corazón está gritando eso. Él no está aquí simplemente porque ya no le soy útil. Sí me comprenden lo que le estoy diciendo. Ahora, yo no lo estoy dando como un ejemplo para validar nada, sino para que nosotros sepamos lo que duele y lo que Pablo posiblemente está sintiendo en esas celdas. Porque el Señor, Dios, se le aparece. Y lo primero que le dice: ten ánimo. Anímate, date valor. Hay tanta tristeza en el sentimiento de soledad que nos puede enfermar, mis hermanos. Cuando uno siente soledad, ¿saben qué es lo primero que uno pierde? Es el sueño. No importa cuán cansado estés, tú no puedes dormir. En el sentimiento de soledad es tan doloroso que lo primero que se te afecta es tu estómago. Si uno comió, se le hincha. Si uno no comió, uno siente un sentimiento, una sensación de ardor, de inflamación, de vacío. Miren, queridos hermanos, tanto para David como para Pablo, del rey David y del apóstol Pablo, ellos experimentaron injusticias, adversidades, soledades. Pero la respuesta es la misma: ármate de valor, ten ánimo, pon tus ojos en aquel que es varón de dolores y de quebrantos, nuestro Señor Jesús. En esta noche, donde Pablo, su segunda noche en la cárcel, el Señor Jesús se le presenta. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Hechos 23:11. No se le presentó Elías, no se le presentó a Moisés, no fue una voz que vino el mismo Señor Jesús. Y yo quiero que tú evalúes, porque tú tienes que armarte de valor si estás pasando por injusticia, adversidad o soledad, o en las tres. Eso no te lo resuelve otro ser humano. Porque realmente quien nos ama y para quien somos útiles es siempre para nuestro Dios. Y cada quien, miren, yo le digo eso a mi mamá siempre: cada quien responde a Dios por sus obras. Y si Él está haciendo algo malo, pues ¿por qué sufres por si acaso? Déjalo, haz lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Confía en el Señor, dile: Señor, estoy sufriendo. En la noche siguiente
El Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en Roma. Oiga, Pablo está siendo útil y yo te amo. Y no te va a pasar nada. Señor, pero no he predicado. ¿Qué hizo Pablo esos días ahí en Jerusalén? Desde que llegó, fue perseguido, no lo dejaron hablar, lo vilipendiaron. ¿Se acuerdan? Lo querían, lo arrastraron, lo llevaron de calabozo en calabozo, de aquí para allá. ¿Predicó alguna vez? No lo han dejado. Cada vez que él hablaba lo callaban, se escandalizaban. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? Tú has testificado en Jerusalén. Oiga, es que nuestra sola vida testifica. ¿Y saben qué le dice? Nadie te va a hacer nada porque vas a ir a Roma como tú querías y también vas a testificar. Sé valiente, no temas. Amados hermanos, recuerden dos cosas: las circunstancias y la realidad. Las circunstancias pueden ser de injusticia, de adversidad o de soledad, o las tres. Yo me acuerdo de niño algo que me pasaba junto con mis hermanitos. Mi mamá se iba a trabajar. Mi mamá tenía como 3 o 4 trabajos: lavaba ropa, planchaba, organizaba casas, a veces las 3 cosas al tiempo. Mis hermanos no se acuerdan. Y vivíamos en un inquilinato. Ya cuando eran las 6, 7 de la noche, pues nosotros nos daba ya como nostalgia y estábamos en la puerta del cuartico donde vivíamos y llorábamos. Y siempre decíamos mamá o mi mamá. Y a veces venían los amiguitos del barrio, nos tocaban la puerta. Decían, a mí no me decían Juan, me decían Johnny. Johnny, su mamá murió. No, es en serio. Es que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Me decían, oiga, es que pasó un camión y le arrancó el brazo y su cabeza para otro lado. Y claro, nosotros de solo pensar, eso nos angustiábamos. ¿Sabe cuándo tendríamos calma? Cuando llegaba mi mamá. A veces nos quedamos dormidos en el piso esperándola. Mis hermanos yo sé que no se acuerdan de eso, porque ellos eran mucho más chiquitos que yo. Pero ¿a dónde yo les quiero llevar? Que cuando vivimos momentos de injusticia, de adversidad y de soledad, porque nos sentíamos solos, nuestra esperanza era que Dios cuidara a nuestra mamá. Desde chiquitico mi mamá nos enseñó a orar a Dios, que en Dios todo está bien. Y el Señor nos llama para armarnos de valor, a tener ánimo. Y miren, mis hermanos, una cosa es la circunstancia. No es justo de que usted se aflija y se enferma por las circunstancias, por unos hijos que sean malos, o unos padres que sean malos, o un cónyuge que sea malo, o porque en la iglesia no estemos obrando bien, o porque en la sociedad no esté yendo bien. La injusticia, la adversidad y la soledad siempre estará presente. Esa es circunstancia. ¿Cuál es la realidad? Estamos en Cristo. El Señor está con nosotros. Somos útiles para Él. ¿Y saben qué le dice Dios, el Señor Jesús a Pablo? No te preocupes, tú me eres testigo acá en Jerusalén y lo vas a hacer en Roma. En Roma vas a morir y vas a descansar de tus obras. Como has testificado de mí, así también lo harás en Roma. La seguridad más inconmovible de la promesa maravillosa de nuestro Señor, que su voluntad se va a hacer. Tu vida y mi vida están seguros. Dios no garantiza un viaje fácil, pero sí ha prometido un puerto seguro. No se te olvide eso. ¿Por qué te afliges tanto por las circunstancias? ¿Por qué no traes paz a tu corazón? Señor, tú conoces mi aflicción. Si mi aflicción es un hijo, pues miren, los hijos de Elí hicieron sufrir tanto a Elí, que Dios le quitó los hijos a Elí y luego le quitó la vida a Elí para que descansara.
Dios no garantiza un viaje fácil, pero sí ha prometido un puerto seguro. ¿Saben cuál es el puerto seguro? La tierra prometida. Isaías 46, 9, 11, con esto termino. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no he hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hoy yo quiero terminar, mis hermanos, recordándoles algo. Hay un plan de Dios para todos nosotros. Su palabra nos asegura que independientemente de cualquier circunstancia, injusticia, adversidad, soledad, así como Dios estuvo con Pablo, que estuvo con David, estuvo con nuestro Señor Jesús, está contigo y está conmigo. No importa si tus circunstancias son terribles, no importa si esas injusticias se han llevado tu dignidad por delante, o la adversidad ha tocado tu salud, tu vida, tu economía. Recuerda, sé valiente, ármate de valor. Eres del Señor. Y como eres del Señor, sus planes son más grandes que tú y que yo. Él es el que nos hace justicia. Él es el que nos defiende. No te desanimas, no te asustas, no te turbes. Y aunque las amenazas son reales, quiero terminar solo con esto. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra vida es testimonio de que tú estás con nosotros. Nuestra vida es testimonio que has comenzado una buena obra y la estás perfeccionando. No importa la injusticia, no importa la adversidad, no importa la soledad. Lo que importa, Señor, es que tú no nos quites de tu libro, de tu familia. Gracias te damos por traernos a la fe. Gracias te damos por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a confiar y depender cada día de nuestra vida. Y aunque padre y madre nos dejaren, y aunque nuestros hijos nos dejaren, y aunque el mundo nos abandone y nos traicione, estás tú ahí, Señor, con nosotros, sabiendo que nos has amado y sabiendo que somos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.